Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. ¿Cómo evangelizamos en Torah? Es el tema para el día de hoy. ¿Cómo evangelizamos en Torah? Pastora, ¿en Torah se evangeliza? La mayoría de los eruditos de Torah dicen que no. No hay necesidad de presentar el evangelio a nadie más. Imagínense si Yeshua no hubiera dado el mandato de enseñar el evangelio. Tú y yo hoy no estaríamos aquí, porque tú fuiste evangelizado. Claro, tú vas a decir, sí, pero me presentaron a Jesús. Sí, pero te lo presentaron. Baruch Hashem, ¿sí o no? Hoy en día tú ya tienes el concepto claro de Yeshua, ¿cierto? Es importante entonces que consideremos varios aspectos. ¿Cómo le presentamos el evangelio a una persona en Torah? Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque esto le va a servir para el resto de su vida. Una de las personas que me encanta presentando el evangelio en Torah es el pastor Alfaro. De hecho, yo creo que él debería de dar esta clase, porque tiene una forma de conectar a la gente en Torah impresionante. Hace unos días vino un señor del aire acondicionado que van a arreglar todo el aire de la congregación, y el hombre es un hombre cristiano. De hecho, nos dio el mejor precio por ser una congregación. Se congrega toda su vida en una congregación, pero nunca había escuchado nada de convenio, mandamientos, Yeshua, absolutamente nada. Y el pastor empezó a evangelizarlo en Torah. Y fue tan impresionante que el hombre le dijo: pastor, uno es un ignorante entonces en la escritura. Tuvieron una muy buena conversación. El pastor tiene una excelente forma de conectar Torah a la gente, digamos, que no conoce nada de Torah. Yo les voy a presentar el plan que me ha funcionado a mí. Y después le voy a pedir al pastor que me dé la clase cómo le ha funcionado a él. ¿Les parece? Usted sabe, el pastor es otro modelo de enseñanza, es otro nivel térmico. Yo soy de Venus, él es de Marte. Bueno, considerando eso, vamos a hablar de la misericordia de Adonai, que tanto hemos hablado en el libro de Romanos. Si Adonai nos diera lo que nosotros merecemos ahora mismo, todos digan, Romanos capítulo 1, estaríamos condenados. ¿Se acuerdan? Muy bien. Si Adonai nos diera lo que merecemos, diga conmigo, fritis, estaríamos condenados. Por toda la eternidad estaríamos condenados. Moriríamos eternamente y para siempre si Adonai nos diera lo que merecemos. Por eso el Salmo 51 es el salmo de la evangelización. Así como Isaías 61 es el salmo de la sanidad interior, así el Salmo 51 es el salmo de la sanidad, de la salvación. David llega donde Adonai y le dice: ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia, no como la mía,
sino conforme a tu misericordia. Le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David llega con el salmo a pedir misericordia porque sabía que estaba condenado. ¿Están conmigo, verdad? Hello. Bien. Entonces, el Padre tiene un atributo. Lo enseñé aquí. ¿Cuál es el atributo del Padre que nos dio? La gracia. Se te quedó marcada, ¿cierto? El atributo del Padre es la gracia. Tú no merecías nada, pero el Padre otorgó gracia sobre ti y la condenación que tenías por tu arrepentimiento fue retirada. Eso se llama gracia. Gracia gratuita. Tú no hiciste nada. No fue porque te vistieras bonito, no fue porque hicieras cosas bonitas, fue por su gracia. Yo cuando yo empiezo a explicar esto, a mí me da erizo en mi cuerpo, porque yo digo, de verdad que el Padre ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno. Hay un favor de Yahweh sobre nosotros para protegernos. Él hace un arco de protección alrededor. ¿Qué hiciste? En este play lo pasé aquí. Gracias. Entonces, hay un favor de Adonai sobre nosotros. Esa es su gracia. Satán nunca más podrá tomar tu vida y llevarla al mundo de la oscuridad interna. ¿Por qué? Porque ahora tú eres del mundo de la luz. La Biblia dice que nos trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Alguien diga amén. Entonces, ¿cómo puedo yo, después de haber encontrado a ese Adonai que me salvó por su gracia, cómo yo puedo ahora compartirle a otros que están en fuego en sus vidas la gracia de Adonai? ¿Cómo yo voy a llegar a ese nivel térmico? ¿Cómo, pastora? Y hay gente que dice, pastora, definitivamente no me pongas a evangelizarle a otros. Yo no soy muy buena, en eso sí lo reconozco, yo no soy muy buena si yo no conozco mucho a la persona. Yo no soy muy buena para entablar ese diálogo de, hola, ¿cómo está? Cristal y el pastor sí, se identifican muy bien en eso. Cristal es capaz de pararse al lado de alguien, una la mano le dice, ve tú y le dices a esa persona que se siente con nosotros y que nos acompaña a tomarnos un café, por ejemplo. Y esa tiene la particularidad de ir a pararse allá a la persona y decirle, nosotros los invitamos a tomarnos un café, venga para acá, y esa empieza. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Y cuántos años tienes? Y y por aquí, y por allá, yo la veo. Esa no es mi facilidad. El pastor y Cristal sí tienen más esa facilidad, yo no. Yo tengo que haber conocido o sentarme un poco más con la persona, y a no ser que estén en un hospital, que ahí sí entro en otra manera, pero de resto yo tengo que entrar más en diálogo con una persona para compartir ese nivel de evangelio. ¿Cómo tú puedes entrar a otra persona? ¿Tú ya te has dado cuenta? Aquí tengo una hermana que se llama Sandra, ella evangeliza a través de su trabajo. Ella entra, pregunta aquí qué hacen, cómo se mueven, qué esto, qué el otro. Ella entra para arreglarse ella, pero termina explicando y entonces aquí, entonces es una evangelizadora. Yo considero que tú haces muy bien, te gusta, porque veo que entras sobre las personas. Pero a ver, hay personas aquí que no, ¿o sí? ¿Son fáciles para llegar a otras personas y evangelizarlas? Los resultados se dejan ver. No es fácil. Traduzco lo que la hermana Alicia dice, ella es tímida cuando le conviene. Mentiras, mami. Ella dice, yo tengo que conocer a la persona para poderle compartir. ¿Cómo puedo
puedo compartirles? Y entonces viene nuestra enseñanza. Yo he enseñado un plan aquí que se llama P, ¿verdad? PORFE. Todos díganlo. Por fe. Saque sus manitos de 5 dedos y a cada dedo póngale una letra. PORFE. Y voy a trabajar con ustedes este tema como un taller hoy, porque creo que necesitamos salir. Hace unos años atrás, yo les hice unas manillas a ustedes con colores. ¿Quién recuerda esa manilla? Les traje los colores y les puse unas pulseritas, muy bien, y les puse unas pulseras y les iba enseñando el color con la pulsera y les dije, miren, eso tiene un resultado increíble, porque la pulsera va con colores y a veces la gente dice, ¿y por qué cargas esa pulsera? Déjame explicarte, se me olvidó traer todo el material, ¿por qué? No sé, yo lo tengo. Y la gente va aprendiendo a través de la pulsera. Los niños hay que explicarles este plan de evangelización. Entonces, la primera letra que vamos a trabajar es la P. ¿Sí? La primera letra es perdón. ¿Por qué? ¿Por qué estamos... ¿por qué necesitamos el perdón? Cuando tú llegas donde una persona en el mundo, la gente cree que no necesita el perdón. Pues que me la pegues. No, una por una. Por favor. Entonces, ¿por qué crees? Sáquense para aquí, papito, por favor. Qué pena auxiliar de trabajo. ¿Por qué creen ustedes que necesitamos tanto explicarle a la gente que necesitan el perdón? Pero si yo no soy una mala persona, pero si yo no le hago mal a nadie, pastora, pero yo voy a la misa todos los domingos, vamos para misa. Entonces diga conmigo, porque necesitamos salvación. Entonces vamos a explicar el gráfico, vamos a ir. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros evangelicemos, y que luego nosotros le demos ese comando a la gente, veremos resultados de 1 año, veremos resultados de 3 años y veremos resultados de 50 años de gente evangelizada. Cuando nosotros evangelizamos como las hojas, mire, ¿saben qué? Jesús murió por ti y necesitas salvación. Levanta tus manos y di conmigo, yo soy un pecador. Y la gente mastica el chicle, la gente no tiene ninguna actitud, tiene remordimiento pero no tiene arrepentimiento. Eso es un evangelismo como una hoja. Diga conmigo, el viento se la lleva. Por eso nosotros vemos gente que puede llegar a una congregación, pero es una hoja. No hubo verdadero arrepentimiento, hubo remordimiento. Luego tenemos otro esquema y es el esquema de la rama, ¿verdad? Los que acaban rompiendo con la vida y dice, bueno, esto es muy duro el evangelio en una congregación. Tengo noticias para ti. ¿Saben? Yo les dije hace unos días, a mí me preocupa cuando la gente dice me quiero venir a vivir a Cherryville. Porque creen que este es el sueño americano, la Cherryville, la congregación de Israel Casa Integral, el sueño americano. Y cuando llegan al sueño americano, sueño toraico, muy bien, me gusta esa palabra. Se dan cuenta de que el sueño toraico no tiene nada. ¿Por qué? Porque estando aquí la presión es más fuerte. Porque estando aquí la rama tiende a desgajarse del árbol. ¿Usted está conmigo? Cuando uno evangeliza a alguien, uno le tiene que enseñar el paquete completo de lo que va a pasar. Hermanos, vamos a sufrir cosas duras en la congregación.
Hermanos, a veces no les va a gustar, ni yo ni nadie. Hermanos, muchas veces las cosas no van a funcionar como tú esperabas. Hermano, y usted tiene que explicar en el proceso de evangelización que usted se debe congregar, pero que congregarse no va a ser fácil, pero que usted no se puede congregar en sus propias fuerzas, ni en su carnalidad, porque su carne lo va a dominar. Respire profundo y diga, sí es cierto. ¿O no? Y hay otra evangelización que es la que quiero traerles a colación, que es la evangelización en la raíz. Los que se quedan y sostienen los momentos difíciles, los que echan raíces, los que saben para dónde van. Esa gente no les mueven el piso fácilmente, son gente que sabe lo que tiene que hacer y sabe quién es. Esa evangelización va a generar fruto. Y son sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos. Por eso uno encuentra, como en el caso de la familia Quiñones, a la mamá de la hermana Martica, que ella es la mamá, la abuela de la hermana Martica era generación matriarca. Y generó fruto. Y ese fruto hoy son sus bisnietos. Y los hijos de Inoán y los hijos de Josué serán ¿qué? Tataranietos tataranietos de la abuela, ¿cierto? Pero también serán generación de Torah. ¿Me hago entender, cierto? Cuando nosotros hacemos la oración en las velas en Shabbat, ¿qué decimos? Que sean amantes de tu Torah, que den generaciones de Torah, que le pasen a la otra generación la antorcha. Eso se llama evangelización del creyente en raíz. Y ahí es donde nos queremos posicionar hoy espiritualmente. Pero ¿cómo llegar ahí? En la evangelización en la evangelización del primer nivel, la forma como la Iglesia Católica evangelizó fue a costa de la imposición de las creencias católicas frente a la imposición de los indígenas. Entonces, la Iglesia Católica impuso un dogma sobre las tribus o sobre los mayas, aztecas, y les retiró sus ídolos impuestamente y les puso los ídolos de ellos impuestamente. Entonces eso fue una evangelización por imposición, que luego vino la Inquisición. Me hago entender, ¿cierto? Ahora, la iglesia, usted dice, pastora, pero a mí no me pusieron, porque usted no pagó el precio de lo que pagaron los de atrás. Usted ya viene con la imposición. Por eso es que la gente dice, ¿usted qué es? La gente dice, yo soy católico, apostólico y romano. Pero si usted no nació en Roma, ¿usted por qué dice que es romano? Bueno, es que a mí me enseñaron que yo soy así. Pero entonces cuando uno empieza a desenredarles, se da cuenta que fue una religión impuesta. Luego voluntariamente vinimos al segundo nivel, al cristianismo, y ahí nos evangelizaron con Jesús. Y nos llevaron de la cruz a la salvación. Pero a nosotros nunca nos contaron que Jesús era judío, nunca nos contaron que Jesús tenía raíz, nunca nos hablaron de la vida de Yeshua, de las tribus de Israel, nunca nos hablaron de las fiestas del Eterno, nunca nos hablaron del pasado de Yeshua. Solo nos impusieron la cruz. Y de ahí en adelante, eso es salvación. Tengo noticias para ti. La Biblia dice que hay un evangelio completo. Si no entendemos a Yeshua antes de la cruz, no vamos a ver la gracia salvadora, el atributo de Adonai. ¿Van conmigo? Entonces tenemos que hablarle a la gente que el pecado separó, gráfica por favor, el pecado de Adán separó a los hombres de la vida de Yahweh.
¿Qué fue lo que separó a los hombres? El pecado. ¿Quién pecó? Adán. Porque si usted empieza a ver, desenmarañe todo lo que es la evangelización. Pero Jesús fue a la cruz y murió por tus pecados. ¿Pero cuáles pecados? Si yo no soy una mala persona, ¿por qué iba a morir por cuál pecado? Pero cuando tú devuelves la maraña y tú le dices, espérate un momentico, nos vamos a ir al huerto de Edén y vamos a ver que todos hemos pecado. Entonces, cuando tú le hablas a la gente del pecado original y de lo que traemos de ahí, entonces eso sí llama la atención, porque ahí sí no puede decir no. Entonces, el pecado de Adán separó a los hombres de Adonai. Para siempre los separó. ¿Qué separó a Adán de Adonai? Con conito, por favor, con conito. Que el pecado, se fueron las gráficas, separó al hombre de Adonai. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos que el pecado, ya apareció allá, pero aquí no más. Cuando nosotros vemos que el pecado separó, gracias, que el pecado separó al hombre de Adonai y que el pecado hizo que el hombre muriera espiritualmente para siempre, ¿tiene sentido que se le hable a la gente del evangelio completo? ¿O no? ¿Tiene sentido? El problema fue que nos separaron todo lo del huerto del Edén y nos dijeron que Jesús había muerto en la cruz y no nos dicen por qué murió. Sí, murió por nuestros pecados, pero es que yo no estuve en el tiempo de Jesús, o sea, yo no tengo nada que ver con ese tiempo. ¿Me hago entender? ¿Están entendiendo mi punto de vista para explicarlo, sí o no? Muy bien. Es que los veo así como cuando uno compra el perrito del carrito que uno le dice, ¿cierto que sí? ¿Cierto que no? No. Tenemos que empezar a entenderlo bien. Entonces, el pecado de Adán llevó a la raza humana al reino de las tinieblas. Cuando tú le dices eso a alguien, el pecado de Adán llevó a toda la raza humana al reino de las tinieblas, lo dejó en el reino de las tinieblas, para siempre estuvo ahí el hombre, hasta que viene todo el proceso de evangelización. Yo también, si una persona, entonces la gente dice, yo también estoy en el reino de las tinieblas, si tú no has aceptado a Yeshua como tu único y suficiente Salvador y no te has arrepentido verdaderamente, sigues en las tinieblas. La pregunta que la gente te va a hacer es, ¿y cómo yo salgo de ahí? Dígame cómo yo puedo salir. La primera pregunta que alguien le va a hacer a ustedes, ¿cómo salgo de ahí? Y si tú no sabes responder esa pregunta bien, no, pues repita la oración. No, la oración no se repite hasta que no se entienda. ¿Me hago entender? Usted no le puede decir a su hijo, haga esto si usted no le explica cómo hacerlo. Tienes que hacer un plan específico y eso es lo que te estoy enseñando. Hay un pecado en el ser humano. Adonai quiere darte el perdón, pero necesitas entender que es pecado. ¿Van conmigo? El pecado de Adán dio como resultado una raza de pecadores. Eso fue el resultado de ese pecado. El mundo entero fue una raza de pecadores que se separó de Yahweh. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, a la Isha le dijo, ¿cuál es el problema? El día que comas de ese fruto no vas a morir. Le dijo, te vas a volver atea. El pecado generó una raza de ateos, pecadores, sin Adonai, carnales, condenados y separados espiritualmente de Adonai. ¿Estamos entendiendo que hay que explicar esto?
hay que explicar esto. Hay que explicarle a la gente los separados que están de Adonai. Amados, la gente está separada de Adonai. Y no se dan cuenta porque están en tinieblas. Usted a las tinieblas no le puede pedir que dé luz porque están en tinieblas. Ahora bien, ¿qué es lo que el ser humano necesita para arreglar su pecado? Necesita el perdón. Y para entrar en perdón necesita convenio. Estamos ya en Torah. ¿Por qué? Porque aparte de que el ser humano pecó, se desligó del convenio de Adonai, de las leyes de protección de Adonai. Adonai tenía un establecimiento espiritual para el ser humano y ese establecimiento el ser humano lo rechazó. Y Adonai crea todos los sistemas sabidos por haber para acercarse al ser humano. Número 1, Noa. Noa es el prototipo del evangelista del siglo del Medio Oriente. Dice, vamos un arca, porque el mundo estaba en tinieblas. Y Adonai coloca la gracia en esa arca y sobre Noa para que hubiese un prototipo de salvación. Número 2, Noa sale y para que la presencia de Adonai, la Shekinah de Adonai, descendiera un poco, porque ya había ascendido totalmente en el pecado del huerto del Edén. Entonces Noa hace un korbanot para bajar la Shekinah de Adonai. Esos eran prototipos de la forma en cómo Adonai podía venir a trabajar la salvación. Era una salvación temporal, hasta que vino Yeshua y la salvación fue eternamente y para siempre. Están conmigo, ¿verdad? Denme un amén. Entonces, el ser humano también se separó del convenio de Adonai. La pregunta, si tú vas por el highway y ves un hueco, un huecote, ¿cómo le llaman en sus países? Un hoyo, un zócalo, un hoyo. Y tú vas por el highway y tú ves ese zócalo ahí gigante, grandísimo. Y tú, ¿sabes? Tú pasas por un ladito en el highway. Pero posiblemente la gente que venga atrás no vio el zócalo porque lo alcanzaste a ver tú con tu panorámico. Pero los que vienen atrás no vieron ese zócalo. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Sigues? Y los que vienen atrás, que se vayan al hueco. ¿Pararías tú? Sí, no, tú, Jorge, mis respetos. ¿Tú pararías? Claro. ¿Pararíamos? Unos de nosotros diríamos, qué pena. Nos veremos en la eternidad si eran cristianos y si no que se vayan al infierno, porque ¿qué vamos a hacer? Pero depende, porque si uno va a tu reacción, puede ser si recibas o pagas, depende. Nosotros deberíamos de pensar que esquivaríamos, pero pararíamos para ayudar a la persona que viene atrás y decirle, ¡hueco! Y el que va bajando dice, ¿dónde? Miren, amados, la mayoría de la gente hoy va para el hueco. Y no hay nadie que quiera hacer algo por ellos. ¿Están conmigo? No hay nadie que quiera evangelizar. A ver, levanten la mano los que irían conmigo a una campaña evangelística. La programo para dentro de 8 días. Pues lógico, mamita, no la voy a llevar y la voy a dejar en la campaña allá en México. Ay, amiga. Pero, ¿cuántos de nosotros tendríamos el carácter de salir y llevarle y decirle a alguien, óigame, si hoy te mueres, ¿para dónde vas?
Entonces la gente contesta con la canción, me voy con él, me voy con él. Porque Jesucristo, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y Jesús ahí dice, al cielo nadie puede entrar sin santidad. No. Cuando la gente conteste así es porque está haciendo la defensiva. Eso quiere decir. No. Si te dan la oportunidad, tienes que ser sabia. Te voy a dar los pasos. Preguntas. Entonces hay una tarjeta de evangelización. Si la quieres, se la doy. Esto lo tengo yo ya en gráfica. Hay una tarjeta, mire, me encanta el ministerio. Se me fue el nombre de este ministerio. Living Waters se llama, Living Waters. ¿Qué ministerio para saber evangelizar? Ellos salen a las calles y confrontan a la gente con los 10 mandamientos. Y le dicen, ¿sabes de los 10 mandamientos? A ver, un mandamiento. Entonces la gente dice, 1, no robarás. ¿Y tú robas? A ver, otro mandamiento, no hará el mandamiento. Y ellos empiezan a confrontar a la gente. Y si has violado esto y esto, ¿cómo se llama? Y si has hecho esto y esto, ¿cómo se llama? Violación de convenio. Y cuando la gente empieza a ser confrontada espiritualmente con esas áreas, reacciona y dice, ¿sabes qué? Sí. Otros dicen, no me importa. Pero el que dice no me importa, todavía hay respuesta. Porque lo que está buscando es una respuesta correcta. Pues peor. El que se retira y no se congrega, no sabe nada. O sea, es un creyente hoja. El que se retira y se va a otra congregación y se queda y obedece y da fruto, ya sabe. ¿Bien? Si Dios lo juzgara por los 10 mandamientos, una pregunta que le haríamos evangelización. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos, ¿usted qué se siente? No, la gente contesta, porque como están en las tinieblas, acuérdense, ellos se sienten bien en las tinieblas. ¿Qué contestan? Inocente. Y se le lee ¿cuál? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarlos, pero si no, lo hacemos a Él mentiroso. Y entonces la cita bíblica versus la pregunta confronta. ¿Me hago entender? Ahorita voy a dar las citas bíblicas. La otra pregunta, ¿a dónde usted iría? Hoy cambiaríamos al cielo o al infierno. De la gente contesta, no, yo iría directamente al infierno. Inmediatamente está el plan de salvación para esa persona, porque esa persona necesita escuchar cómo puede cambiar su vida. Y si te contesta que al infierno, no salgas corriendo, no vayas a decir, no, si ya no tienen salvación. No, ¿me hago entender? Esa persona te está diciendo, dime cómo puedo salir de ahí. Y hay que decírselo. Bien. Entonces entremos en materia prima. P-O-R-F-E. Dígamelo. O sea, solamente dígame las iniciales. P. Como yo soy tan cansona, tiene que ser en coro. De nuevo. Dígale a la gente, tengo 5 letras que pueden cambiar tu vida. Y te lo voy a decir. P. Hay un perdón para ti hoy. Y es con el dedo meñique, porque es el dedo más pequeño. Si tú le sacas y cambias las letras, miren, científicamente las personas que generaron este acróstico han experimentado que si uno cambia las letras, cambia todo el sentido. Si tú le dices P, ya le cambias el sentido, porque lo estás acusando. Y el que acusa es
Yahweh. Entonces, el dedo meñique. P, diga conmigo, P. Hay un perdón para ti. Hay un perdón del Padre. Explícamelo, pastora, con mucho gusto. El Padre hizo una masa y ahí entra Adán. Todo lo que te di anteriormente es introducción para ti. Tú le sales a esta gente con esta escuela desde que yo empecé ahorita y se te van. Tú llegas a la escuela de la evangelización a partir de este momento. Entonces tú dices, Adonai tenía una masa. Y esa masa, haz de cuenta que vamos a hacer un pastel. Esa masa, esa harina, es la tierra con la que Adonai te hizo. Esa masa era perfecta. Adonai le tenía los ingredientes perfectos a la masa y esa masa no tenía pecado. Se llama Adán. Usted no puede decir eso. No me vaya a llamar el evangelista. Diga, pastora, ¿de qué era? ¿Harina de trigo o de maíz? Lo que sea ahí. O masa, o para tortilla. Harina. ¿Y la masa tipifica a quién? Adán. Muy bien. Y la masa era perfecta. Así lo hizo, sin pecado. Diga las palabras, sin pecado. Resulta que el ser humano en el huerto del Edén utilizó un ingrediente para su masa y le agregó huevo podrido a la masa. Usted le hace la pregunta a la persona, ¿usted se comería un cake sabiendo que ese cake tiene huevos podridos? Pues no, pero usted se lo comió, porque a usted le pasaron esa masa con pecado. La gente dice, wow, espera un momentico, yo tengo esa masa con pecado. Sí, usted tiene un huevo podrido dentro de usted. Y está podrido. Y cada día huele más podrido. Entre más la gente entienda el pecado, mucho más fácil será evangelizar a la persona. ¿Va conmigo? Ahora, la masa se echó a perder. Esa masa no puede arreglar ese pecado. Se necesita otro tipo de masa que viniese a arreglar el pecado. Por eso es tan importante la divinidad de Yeshua. Porque si nosotros decimos que Yeshua vino como hombre, estamos diciendo que también tenía un huevo podrido, el pecado. ¿Me hago entender? Es tan importante, hermano, siempre entender esto entre nosotros. Entonces, la masa, era la masa, la macha, se echó a perder. Okay. ¿Desde dónde se echó a perder la masa? Muy bien. Dígale a la gente que fue desde Adán. Para que la gente entienda que por cuanto Romanos capítulo 5, verso 12, y ahí entra esa cita bíblica. Yo voy evangelizando y usted tiene que irse memorizando las citas. Romanos capítulo 5, verso 12, por cuanto todos pecaron, por cuanto el pecado pasó por todos los hombres y toda la humanidad pecó, todos llevamos la mancha del pecado, del huevo podrido. ¿Hasta ahí? Ahí entra esa cita. Muy bien. Desde Adán el ser humano no quiso saber de mandamientos. Adonai dejó mandamientos desde el huerto del Edén. No quiso saber de mandamientos. Desde Adán el ser humano no quiso Shabbat. Desde Adán el ser humano no ha querido las fiestas. Y desde Adán no quiso Torah. Yo puedo demostrar que todo eso estaba desde el huerto del Edén. El hombre quiso separarse de la raíz y ser hoja. Dígale a la gente que el ser humano no ha querido entender el convenio. Introduzca el convenio, porque si la gente recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador sin convenio, entonces sigue ahora con la segunda parte de lo que ha sido la mala evangelización, licencia para pecar. Yo soy salvo, yo rezo, empato y Dios me perdona. Esa es la licencia para pecar del cristianismo.
que es el error más gravital, habernos desconectado del árbol de la vida. Somos raíz y vamos a la raíz. Y tenemos que explicarle a la gente que para seguir guardando Torah necesitamos de los mandamientos, necesitamos de la fiesta, necesitamos del Shabbat, necesitamos de la Torah. Porque Yeshua es todo eso. Y nos desconectaron de ese árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida en el huerto de Edén? En medio. ¿Y qué dijo la mujer? Del árbol que está en el medio. O sea, apuntó al árbol de la vida. En vez de haber dicho del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, ella apuntó al que estaba en medio. Y el que estaba en medio era Yeshua. Ella tergiversó la cita bíblica. Entonces digan conmigo, desde Adán, el hombre se desconectó del convenio. ¿Y qué es el convenio? Mandamiento, Shabbat, las fiestas, Torah. ¿Van conmigo? Dígame en un amén. Tienen que ver esto varias veces. Entonces vamos ahora que el perdón de Adonai, ahora, algo sumamente importante. ¿Sabía usted que en Estados Unidos, en este momento, el furor de los Estados Unidos en predicaciones, el perdón de Adonai ya es para todo el mundo? Si tú llegas a una congregación americana, no estoy diciendo todas, estoy diciendo iglesias emergentes, ¿sabe la palabra emergente qué significa, cierto? La iglesia emergente es aquella que no viene con doctrina, sino emergió y punto. Hoy tiene 5,000, 10,000, 20,000 personas sentadas en las sillas de sus iglesias, pero creen que son salvos porque Yeshua murió en la cruz. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? No es así. Yeshua murió en la cruz para darnos el perdón, quitarnos el huevo podrido, digámoslo así. Pero no es como que tú obturas un botón y dices, lo tengo, la tengo. No la tienes. ¿Está conmigo? El perdón de Adonai es para todo aquel que se arrepiente de su pecado. Tiene que haber una ¿qué? Teshuvá. ¿Y qué significa Teshuvá? ¿Qué significa? ¿A dónde? Exacto. Arrepentimiento no significa, Teshuvá no significa regresar a la raíz, significa regresar a Yahweh. Usted puede regresar a los mandamientos sin Yahweh. Usted puede regresar al Shabbat sin Yahweh, usted puede regresar a Torah sin Yahweh, usted puede regresar, pero arrepentimiento, Teshuvá, significa regresar a Yahweh. Porque el ser humano se había desconectado ¿de quién? Entonces, ¿arrepentimiento qué es? Volver a Yahweh. ¿Están conmigo? Y eso es arrepentimiento. Yo te pido perdón por haberme separado de ti. Te pido perdón por mi pecado. Me arrepiento completamente. Reconozco que he sido un pecador. Reconozco que te he quebrantado tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Y reconozco que sin ti no hay salvación. Punto. Se acabó. Ahí la gente, pum, conecta y es trasladada inmediatamente de las tinieblas. Baruch Hashem. Ahora bien, vamos con la segunda letra. Entonces, esto me gusta, esta feria. La O. Entonces vamos. Sí, si quieres. Si quieres a un ladito, papito. O sea, aquí la P y córreme la P para acá. Ahora viene la segunda letra, digan conmigo. Es obtenible la salvación. En el anterior, la P, las citas de la P son Romanos capítulo 3, verso 25. Y Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos al obtenible. Todos hablan su Biblia.
Ahí está, vean, Romanos capítulo 3, verso 26, perdón. Y Romanos capítulo 5, verso 12 son para perdón. Tienes que leer. Amados, escúchenme. La palabrería no los va a salvar. ¿Qué los salva? La palabra, la palabra. Cuando ustedes exponen la cita bíblica y la leen frente a ellos, y ojalá ellos tengan una Biblia y la lean ellos como si la palabra estuviera diciendo lo que tiene que decir. ¿Van conmigo? Entonces hay que leer las dos citas bíblicas, Romanos capítulo 3, verso 26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Adonai. Y Romanos capítulo. Sí, las dos citas para el perdón. Ahora, como todos somos pecadores y le hemos dado la espalda a Adonai y hemos cambiado la gloria de Adonai, Adonai quiere darnos ese perdón. ¿Sabes qué? Entonces ahí entra todo lo que es del antiguo Medio Oriente y el judaísmo del segundo templo, que todo lo que había en el pasado limpiaba el pecado. Explícale a la gente. Explícale a la gente que todo lo que eran los mecanismos del pasado en que Yahweh se acercó a la gente fueron la forma para limpiar el pecado, pero que no lo quitaba. Entonces el pecado era simplemente momentáneo en la limpieza. Por eso había que hacer tanto movimiento espiritual. ¿Van conmigo? Ahora bien, viene el momento de ser obtenible ese perdón. Yeshua tuvo que cargar, dígale a la gente, Yeshua tuvo que cargar con tu pecado. Yeshua tuvo que cargar con tu pecado. Entonces, exponga el pecado, porque has robado alguna vez, ¿verdad? Has mentido alguna vez, has tenido lujuria, esto, lo otro, aquello, tu pecado. Lo vino y lo cargó Jesús en la cruz. Todo tu pecado. Sí, mija. Ok. La gente que en el antiguo Medio Oriente, desde los tiempos de Noa, por eso la gracia para salvación, todo lo que fue la muerte en el antiguo Medio Oriente y en el judaísmo del segundo templo, que guardaron Torah, practicaron Torah, guardaron Torah, ¿sí? ¿Están escuchando? Guardaron Torah. Todos ellos se salvaron mediante la gracia de Adonai por los korbanot. Esa fue la salvación que había momentánea. Ellos están salvos. Pero esa fue la gracia de Adonai para ese tiempo. Limpiaba el pecado, pero no lo quitaba. Pero los que murieron limpios con el pecado, murieron y tienen su salvación eterna. Porque esa era la gracia. Pero había que quitar el pecado para siempre. Viene la gracia salvadora de Jesús. Entonces, por eso hay que diferenciar entre el judaísmo, entre el judaísmo Israel del antiguo Medio Oriente, que es todo lo que es Korbanot, con el judaísmo del segundo templo, que es cuando está el tiempo de Yeshua, y de ahí en adelante los tiempos de nosotros. Muy bien, excelente. Entonces, hoy que muere sin Yeshua, pero con la Torah, ok. ¿qué contesto? Muy bien. Ellos, los que están guardando Torah, que mueren sin Yeshua, están guardados para un tiempo especial de evangelización en Yeshua. Ellos resucitarán y ellos se pegarán de Yeshua, porque a ellos se les quitará la venda. Esa salvación es solo de Adonai con ellos. Dice Romanos capítulo 11, verso 17. Los que guardan Torah, que mueren sin Yeshua, porque ellos están en la esperanza de un Mesías. ¿Ok? Pero los que están en Israel son israelitas, no judíos. No guardan Torah, no están en nada con Torah, no tienen ninguna relación
con Adonai, si mueren, mueren eternamente y para siempre. Israelitas, óiganlo bien, no estoy contestando judíos, israelitas, amén. Nacieron ahí, pero no tienen conexión con Torah. Muy bien. Entonces el paso de la salvación es obtenible. Vamos con la O, ¿no? ¿P es qué? ¿O es qué? Me lo dicen en coro o me largo de aquí. Dígamelo. Muy bien. Salvación. El perdón de Adonai es para toda la humanidad, pero no es automático. No puedes tocar un botón automático y decir, ay, yo lo quiero. No, es obtenible. Quiere decir que hay una condición ahí para obtener esa salvación. ¿Y es que? Muy bien, techuvá. Yo creo que la palabra mejor correcta, porque a nosotros en el segundo nivel nos dijeron que arrepiéntete. Y eso era como un remordimiento ahí metido con arrepentimiento. Eran lágrimas de cocodrilo. Pero cuando hay un verdadero techuvá, tú no tienes que bregar más con esa persona en la salvación, porque esa persona agarra un temor de Adonai impresionante. ¿Sí o no? Gracias. Entonces hay salvación. Es obtenible. Romanos capítulo 6, verso 26, dice que Adonai nos dio un regalo, la dádiva de la salvación. Busque Romanos 6, 26 y mire lo que dice Romanos 6, 26. Vamos todos. ¿Y alguien más? Otra persona que me busque. Hechos capítulo 2, verso 38. Así empezamos a evangelizar. 23, perdón, es que yo lo volteo. Hechos 2, 38, pero léame en Romanos 6, la dádiva es... Muy bien. Entonces dígale a la persona, Romanos 6, 26 dice que hay un regalo para ti. 23. Romanos, dile, hay un regalo para ti. Por favor, corrijan la gráfica a los pastores que me están viendo. Y Hechos 2:38, Pastor Alfaro. 2:38, entonces Simón les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Ok. Entonces, arrepentimiento o techuvá es volver a Yahweh en el nombre de... Los discípulos dijeron, si ustedes se arrepienten, sin Yeshua no hay arrepentimiento. Pero la condición es en el nombre de Yeshua. Entonces vamos con la O. Perdón obtenible. ¿Cierto? Es un regalo que puede obtenerse por medio de Yeshua. ¿Van bien, verdad? Vamos con la R. Somos salvos por gracia y por fe. Y por eso podemos cruzar de las tinieblas a la luz. ¿Tuviste el día que el Padre te trasladó de las tinieblas a la luz? O sea, ¿tú te acuerdas del momento de tu salvación? Difícilmente tú te acuerdas de ese momento de salvación. Pero deberíamos de acordarnos del momento en donde Yeshua metió su mano cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando las cosas eran lo más profundo de la vida. Yeshua metió su mano y dijo, salvos por gracia, y los tomó de las tinieblas a la luz. Baruch Hashem. Se me fue del... Bueno, se volvió ahí la conexión. Entonces, basados en eso y basados en lo que estamos diciendo, entonces, basados en lo que estamos hablando, ahora vamos a la letra R. P. Y R, repudia. Adonai repudia el huevo podrido.
para que me entiendan, porque a veces, seguro que si yo les digo a ustedes, ¿hay huevos podridos dentro de ustedes? Se echaron perfume. Adonai repudia el pecado. Gandhi dijo, y los pastores tomaron la frase de Gandhi y la mandaron al púlpito y dijeron, Adonai te ama, pecador. Adonai no ama el pecado. Salmo 5 dice, yo repudio al pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. Peor todavía. Adonai repudia el pecado. Y repudia el pecado y tanto lo repudia que tú no puedes acercarte a Adonai con tu huevo podrido. Salmo 5. No te puedes acercar a Adonai con tu pecado. Entonces diga conmigo, cuando tú les pones a la gente que Adonai repudia tu pecado, la gente te va a preguntar, ¿y qué puedo hacer? Siempre te van a hacer la pregunta. Tú no le vas a decir, ¿sabe qué? La única forma es porque la masa está podrida. Ahórcate porque ya no tienes solución. Ya no sirves, ¿cierto? Sí, imagínate si te lo hubieran dicho a ti. Exacto. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es, si Adonai repudia el pecado, ¿cómo yo puedo hacer para que ese pecado cambie de estación? Aquí voy yo. Si tú vas por un highway, ¿derecha o izquierda? De derecha a izquierda. Ok. Y aquí va otro. Ayúdeme a alguien aquí. Pues lógico, papi. Sí. Y aquí va otro, entonces. Y aquí va otro. Y todos los que van en esta dirección, todos los que van en este highway, en esta dirección, uno dice, pero pastora, ¿qué tiene de malo una cervecita? ¿O qué tiene de malo una parrandeadita? ¿O qué tiene de malo el pecado si todo el mundo peca? Si tú vas por un highway y tú sabes que lo que está haciendo el mundo está mal y tú no lo repudias, es porque no has tenido un encuentro salvador con Adonai. Si tú vas por una vida y tú no repudias el pecado y sigues en el mismo pecado en tu vida, es porque tú vas en la misma dirección de los pecadores. ¿Saben por qué me gusta Chosen? Levanten la mano a los que lo han visto. Chosen, la película de evangelista número 1 de todos los tiempos. Chosen. Chosen. ¿Lo han visto o no? Conviértase y vean el tremendo evangelio de Adonai en Torah. ¿Sabe por qué me gusta? Todo me gusta. Pero lo que más me gusta de Chosen es el momento donde empieza la propaganda. Todos los peces se han dado cuenta en la propaganda, díganme si sí o no. ¿No lo han visto? Oiga, ustedes no han visto el momento en Chosen que llega Zaqueo. Esa es la escena más espectacular de mi vida. Sí, ¿no la has visto? La serie de evangelización, de todo lo que tiene que ver de Yeshua, desde el momento en que nace, desde Adán hasta acá, han hecho toda la serie. Y toda la serie trata acerca de una propaganda donde los pececitos todos van para un mismo lugar. Pero el azul de Chosen, o sea, el evangelio que está enseñando Chosen, va contrario. Toma hacia otro lugar para decirnos, no sigas en el mismo pecado del mundo. Repúdialo. Toma otra dirección. Gira tu vida. Eso se llama metanoia. Escríbanla.
¿Meta qué, pastor? No, yo no estoy hablando de metanfina, estoy hablando de metanoia. Metanoia, sí. ¿Qué es metanoia? Cambio de vida. Si tú vas por un lado de tu vida donde todo el mundo peca y tú no estás cambiando, es porque tú no estás repudiando el pecado. El pecado está en ti. Entonces hay que hacer ¿qué? Media vuelta y toma otro giro. Yo lo diría 180, perdón, para cambiar de rumbo tu vida. Entonces ahí es donde entra la palabra repudia. Dios no ama al pecador, Dios no ama tu huevo podrido, Dios no puede amar tus tinieblas, Dios las repudia. Repítame eso. Gracias. Ustedes me dicen la última parte. Ok, corito. Dios. Síganle a la hermana Diana que sí. 3, otra vez el coro. Dios no puede amar al pecador. No puede amar las tinieblas. Dios la repudia. Dios repudia todo eso. Amén. Nos devolvimos, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces, es obtenible. Repítamelo de nuevo. Perdón, obtenible y repudia. Y entonces en la letra obtenible, perdón, es que no me la devolví, en la letra de repudia, Juan 1:9, todos. Y Juan 14:15. Necesito que alguien me lea rápido porque me faltan 2 letras. Juan 1:9 y Juan 14:15. Yo quiero que tú hoy salgas de aquí y digas. Juan 1:9. Sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz de adorar. El mundo no quería esa luz. Por eso dice que luz le resplandeció el día del nacimiento de Yeshua. Esa luz verdadera es Yeshua, que quiere resplandecer en tus tinieblas. Juan 14:15. Si me aman, guarda mis mandamientos. Por eso a la mujer pecadora le dice a Adonai, mujer, guarda mis mandamientos. Por eso es que el Padre siempre nos va a confrontar a nosotros con sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el que ama a Adonai y entiende del perdón repudia el pecado. Adonai no te está diciendo, quédate ahí a ver cómo te parece. Sostente frente al pecado. No te vayas a mover. No, Adonai te dice, huye. Repudia ese pecado. ¿Cuántas veces tú no abrazas ese pecado? ¿Cuántas veces el pecado está al lado tuyo y tú en vez de repudiarlo, lo abrazas? ¿Cuántas veces el pecado, porque hay personas que tienen procesos y eso ya no es, eso es una condición emocional, pero cuántas veces la persona se aferra a su pecado como si fuera una virtud? Entonces vamos, de nuevo, todos. Perdón, obtenible y repudia. ¿Qué es perdón? Muy bien, techubá. ¿Qué es techubá? Aquí el coro funciona. Péguesele a alguien y así mueva la boca y no diga nada, como si estuviera diciendo. Lía, ayúdele el coro. Me encanta, hermano Israel. Está haciendo muy bien el papel. Perdón. Muy bien. ¿A través de quién? Muy bien. R-O. Que no es automático, que es un regalo inmerecido
y que puede ser obtenible. Muy bien. La R. Huevo podrido. Muy bien. Odia las tinieblas y no tiene trato con las tinieblas. Repudia todo eso. Muy bien. Entonces hay que tomar la dirección correcta. Y eso se llama ¿cómo? Metanoia. Uy, Dios mío, Padre Santo, yo te pido, por favor, te lo suplico, Padre. Por favor, que yo se les quede por lo menos el 1% de esta clase, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Metanoia para esta gente, Padre. Misericordia. Vamos con la letra. De repudiar, y ahí si hay alguien aquí que verdaderamente está interesado en evangelizar, me dirá, pastora, yo quiero ese material. Hay que hacer un stop. Es hora de darle un giro. Perfecto. Me encanta. A nosotros, cuando nos enseñaron este plan de evangelización, no sé si Lucho se acuerda, y Anita, y hermana Litza, Carlita, no sé si estaban. Cuando nosotros nos enseñaron este plan de evangelización fue así. Nos lo enseñaron y luego nos llevaron a un sitio. ¿Se acuerdan, Mantica, que nosotros les contamos? Y nos llevaron a Charlotte a unas casas. Sitio. Sí, ese es otro plan. Y nos llevaron allá. Y nos pusieron a practicar lo que estábamos enseñando. Eso es unos nervios de punta y punta. Creo que la gente le va a tirar uno a la puerta. Y el recibimiento de la gente es, dime qué tengo que hacer. Dime cómo me puedo salvar. Dime cómo puedo hacer esto. Es increíble. La gente está necesitando. Lo que pasa es que como hemos llegado con la Biblia, hermano, dice, si usted no recibe a Jesús, se va a ir al infierno. Entonces, la mala evangelización. Es verdad, se van a ir al infierno, pero óigaselo al final, después de todo el proceso tan terrible. Entrégale la cápsula de vida de Yeshua. F. Fe. Aquí es donde viene lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene fe? Si usted le dice, ¿usted tiene fe? Y la gente le dice, pues, lógico. Pero la fe que la gente tiene muchas veces es una fe religiosa, otras veces es una fe mental, es una fe razonal. Sí, yo tengo fe que algún día las cosas cambiarán. No, sí, yo tengo fe en la Virgen María, en los santos y todo lo demás. ¿Cierto? La gente tiene una fe. El segundo nivel no tiene fe en los santos, pero tiene fe en otras cosas. Y el tercer nivel cree que la fe está en que si se llega al Shabbat se salva. Eso no es fe. Eso es guardar los mandamientos de Adonai. Usted no va a salvar por eso. Fe es una convicción, una bitajón, dice el pastor. Una confianza total de que tú sabes que tienes que creer lo que Adonai te ha dicho y vives en esa emuná y nadie te puede quitar de esa confianza que Yeshua volverá. Eso es bitajón. Pero si alguien viene y te dice, pero le voy a decir una cosa, usted tiene que empezar a entender que eso del Shabbat está abolido, eso de los mandamientos está abolido. Usted no tiene una convicción clara de lo que usted cree. ¿Me hago entender? O sea, ¿cómo es posible que gente del segundo nivel que sabía? Usted cuando llega a Torah, usted viene clarito que Yeshua es Adonai, ¿o no? ¿Cómo es posible que la gente que llega a Torah, cuando llega a Torah, duda que Yeshua sea Adonai? Ya su fe cambió su convicción. Ya no es esa fe que sabía que Yeshua era Adonai. Yo tengo gente terca.
No me importa que se enojen conmigo. A mí no me importa que se enojen conmigo. ¿Por qué? Porque esto no es conmigo, esto es con Adonai. Yo tengo gente terca, cerrada y diciéndome, y mire, las cosas que les pasan son más duras todavía por negar la deidad de Yeshua. Tercos. No, es que no quiero creer. Pero mire, pero venga, pero haga el módulo 17, pero mire, le estoy explicando que Yeshua sí es Adonai y que si Yeshua, si la masa tiene huevo podrido, no puede salvarnos. No, pero es que yo no quiero creer eso. Eso es otra cosa. Eso es una fe racional. Pero si nosotros queremos verdaderamente salvos por fe, es una fe de bitajón. Yo creo que... ¿Usted estuvo el día de la crucifixión, Congregación de Israel Casa Integral? ¿Cómo que usted no estuvo? Yo lo vi ahí. ¿Y usted estaba tapado con una sábana? Usted sabe que había un discípulo tapado con una sábana, ¿no? Y cuando Jesús murió, el discípulo estaba tapado con una sábana. Lea la Biblia, papito, mamita. Y dice la Biblia que ese discípulo estaba tapado con una sábana. ¿Sabe que usted estuvo? Si usted me dice a mí que usted no estuvo en el momento de la muerte de Yeshua, entonces usted no tiene una fe convencido. No oro por los que están aquí espiritualmente. Lógico, mamacita, porque si no sería sería reencarnación, mamacita. No. Yo no estoy hablando aquí de reencarnación, por favor, aclárenlo. Estoy diciendo que usted estuvo en el huerto del Edén. ¿Sí o no? Espiritualmente sí, porque si la salvación es obtenible, ya usted estaba en el paquete incluido de esa salvación. Y Yeshua te está diciendo a ti, ¿tú crees que yo morí en la cruz del Calvario? ¿Por qué lo crees? Muy bien. Por fe, por la bitajón, porque si Él lo dijo, yo lo creo. Eso es convicción espiritual, no racional. ¿Me hago entender? Amén. Dígame amén. Amén. Entonces, F, Romanos capítulo 10, verso 17. Perdón, no lo busque. No lo busque. Usted escuchó las escrituras y las escrituras le dieron la convicción. ¿Usted escuchó alguna vez algún versículo bíblico cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Y alguna vez usted por ahí tatarateó esa escritura? ¿Alguno le pasó eso? Hermana Alicia, ¿cuál? Algo que hubieran dicho en el pasado y tú dijiste, guau, esa escritura yo la escuché. Algo. Una. Tú escuchaste por allá que él hacía todo nuevo. Tú dijiste, ¿cómo será eso? Pero lo escuchaste. ¿Qué dice Juan 3:16? Uno dice, pero qué raro, ¿no? O sea, amó al mundo, pero no me amó a mí. Pero tiene sentido. Todos nosotros fuimos expuestos a escuchar de alguna manera alguna cita. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Y el oír. Entonces, así que el oír viene por la palabra y la palabra viene por el Mashiach. Si tú escuchas, por eso les machaco, les digo devocionales. Los devocionales, escuchen la palabra, escuchen los devocionales, escuchen la enseñanza, escuchen la salida, porque la palabra viene por el oír. ¿Y cómo tú creces en tu emuná? Adonai no te pide a ti que tengas una fe sobrenatural, eso es un don. La fe sobrenatural es un don. Adonai te pide que tengas una semilla de mostaza
para que crezca en ti. ¿Cómo crece la semilla mostaza? A través de la palabra. Entre más tú escuches la palabra, entre más tú escuches la palabra, entre más tú escuches la palabra, más crece tu emuná. Entre menos escuches la palabra, más criticón, chismoso, mentiroso, abusivo, te vas a volver. ¿Me hago entender? Y entre más tú escuches la palabra, más sadik te vas a volver. A mí se me quedó la sadik, Sandra. Sadik, yo era sadik, dijo ella. Cuando Douglas llegó, yo le dije, yo soy sadik, sadik. Santa no. Santa. Sadik. Entre más sadik, entre más tú escuches la palabra, más santidad va a crecer en ti. Y entre menos escuches la palabra, menos santidad se te va a notar. ¿Están conmigo? Más huevo podrido va a salir. ¿Están conmigo, verdad? Hello. Muy bien. Vamos con la última y terminamos. Entonces la F. No. Corito. Eso es muy fácil. Si ustedes lo están viendo, dígame, perdón, ¿qué es? ¿Por medio de quién? Muy bien. ¿El coro se acabó o qué? No es obtenible. ¿Y cómo se obtiene? Muy bien. Repudia. Y las tinieblas. Muy bien. ¿Y entonces qué? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Y cómo se llama eso? Muy bien. El coro se está acabando. Bitajón. Muy bien. El coro duró 3 personas. Vamos, no los dejo salir al break si no me dicen todo el coro completo, los 5 como dicen. Mueva la boca. Ustedes vieron a la hermana de aquí moviéndole. Eternidad. Todo basa en la última letra y es la más importante. La eternidad. Si la persona no recibe eternidad, no va a ser. Explícale a la persona, dile, no va a. 2 Corintios capítulo 15 dice que los que estemos vivos seremos transformados en la venida de Yeshua. Los que estén muertos en Yeshua resucitarán. Va a haber una transformación. Entonces, si pierdes tu eternidad, mueres eternamente y para siempre. Y explíquele, una cosa es el Seol, donde duermen los que creyeron en Yeshua, y otra cosa es los que murieron sin Yeshua y murieron eternamente y para siempre. Ellos se llama muerte eterna. Pero los que duermen serán resucitados. Por eso una persona creyente duerme. ¿Qué importa el funeral? A una persona le pueden hacer el funeral de la historia de la humanidad. En México les hacen tumba, les hacen la cera de la persona, es más grave todavía. Hacen la cera de la persona y la ponen ahí en la funeraria para que todo el mundo diga, mire, qué macho, qué mujer, qué. Si lo más importante es la eternidad de la persona. Si te mueres, eternamente y para siempre quedas despegado tanto de la gloria de Adonai, que es lo más importante de tu vida,
Nunca más volverás a ver la gloria de Adonai en tu vida. Jamás entenderás la gloria de Adonai sepultado eternamente y para siempre. Y tengo noticias para ti. Y nunca te encontrarás con los seres queridos. Nunca más. Claro, en el cielo no seremos, como dijo el pastor en sus chistes. Yo no iré a buscarlo y diré, ¡ay, mi amor, mi amor! Y, no, hasta que la muerte nos separe. Pero yo lo buscaré, yo te buscaré, pastor. Así, venga acá, pastorcito. Entonces digan conmigo, la eternidad no es cualquier cosa. Por favor, no la ponga en juego. Por favor, no ponga en juego la eternidad. Por favor, no juegue con su eternidad. Amados que me están escuchando en esta clase, háblele a la gente allá afuera que una eternidad sin Adonai es terrible. Yo les traje a ustedes una película hace mucho tiempo. Ahí la tengo. No sé si ya esté en video CD. Pero yo les traje a ustedes una película que se llamaba, es de mexicana la película. Se trata de una pareja que ella es cristiana y él no, y él es un hombre desobediente, no le quiere obedecer a sus padres, no quiere obedecer nada. Bueno, pero él ya había conocido al Señor. Y él se la lleva de una reunión cristiana y se la lleva en su carro y ellos van por un highway. No. Y ellos se estrellan y los dos mueren en la película. Perdón, ella muere y viene el trono de Adonai y la levanta. Se la lleva. Duerme. Y él queda en coma. Y en el coma de él trata de ir a donde sus padres que están llorando por él y no puede tocarlos. Y él empieza a caminar y los demonios a perseguirlo para traerlo a las tinieblas donde él estaba. Y era una lucha espiritual de él. Y él cae va al infierno en la película, en el coma, y encuentra en la película todo lo que a él le habían predicado que había y que él no quiso creer. Hasta que finalmente termina la película. ¿Cómo termina? Véala. No se pierda. Taratata. Levanten sus manos al cielo. Dígame. Somos responsables de la salvación que el Padre nos ha dado. Amados que me están escuchando, Israel Casa Integral, PORFE desde Adán, la masa se perdió. ¿Por qué necesitamos perdón? Porque la masa se echó a perder. ¿Por qué necesitamos el perdón? Porque necesitamos volver a Adonai. Necesitamos Teshuvá. Y para ir a Teshuvá necesitamos a Yeshua. ¿Por qué no es automático? Porque Adonai quiere que tú te reconcilies con Él. Arrepentimiento. Él no ama, no acepta y repudia al pecador y sus tinieblas. Entonces estamos separados completamente de Adonai. F, no es racional tu fe. No es lo que tú crees, sino lo que la palabra de Adonai dice. Bitajón. Convicción completa que Yeshua es Adonai. Y no hay duda sobre eso. Y no hay ni una sola duda de nuestra salvación, que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y la eternidad. Y la eternidad está basada en el convenio. Hay que guardar Shabbat, hay que guardar las fiestas, hay que guardar Torah, hay que guardar los mandamientos de Adonai. No porque te salven, porque ya te salvó Yeshua, sino por la gracia,
por el agradecimiento y la obediencia a aquel que murió por nosotros. Baruch Hashem. Vamos a hacer el plan de salvación. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Ahora lo vamos a leer juntos. Juntos. Quiero exponerles el plan de salvación. Si en este momento tú todavía consideras que este es el plan de salvación correcto en tu vida y tú dices, ¿sabes qué? Tengo que hacer un cambio en mi vida ya. Tengo que entregarle mi vida a Jesús y hacer una metanoia. Si todos van para allá con pecando, muriendo en el pecado, haciendo su propia vida, rompiendo los mandamientos, estatutos secretos, yo no voy a ir ahí. Yo decido darle un cambio a mi vida. Yo decido hacer una metanoia en mi vida. Yo quiero cambiar para siempre. Y ese cambio tiene que ser en obediencia. No en tu propia ley, en obediencia. Abacados, todos. Sé que he sido pecador, que he ofendido tu nombre, he transgredido tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, y te pido perdón. Hoy yo me arrepiento de mi pecado. Entiendo por qué tuviste que morir en la estaca de ejecución. Creo que Yeshua HaMashiach es Adonai. Creo que Yahweh te resucitó al tercer día de entre los muertos. Quiero confiar en ti como Salvador y mi Adonai. Acepto tu Torah como mi constitución en mi vida. Desde este día en adelante, deseo guardar tus mandamientos. Te pido que me guíes por medio del Ruach HaKodesh y ayúdame a hacer tu voluntad. En el nombre de Yeshua HaMashiach oro. ¿Estamos listos para entender el tema? Compártale a alguien ese plan de salvación. Si alguno de ustedes me dice, pastor, haga un taller sobre esto, con los que quieran que hagamos un taller y yo les pueda seguir explicando, les doy las herramientas para evangelizar. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.